Tanto si tenemos una Ford Tourneo Custom como una Transit Custom, el montaje es exactamente el mismo. Aseguraros de que tenemos todo lo necesario para su correcta colocación, y con el manual también veremos que hay tornillería la cual se reutiliza del vehículo. Vamos con el montaje y os lo explico con detalle. Para realizar el montaje empezaremos desmontando el paragolpes. Hay que desmontar también el refuerzo metálico y recordar que no se utiliza. En este vehículo tenemos que desmontar el paragolpes, pero no todo el paragolpes, solamente esta parte de aquí, ¿vale? Para ello tendremos que quitar estos dos remaches en el paso de rueda. Después de retirar los dos remaches, si queremos quitar esta pieza plástica, tendremos que quitar la grapa que tenemos justo debajo. En el lado derecho quitaremos también los dos remaches. Ahora tendremos que sacar la parte negra del paragolpes que va a presión. Yo me ayudo tirando un poco de la parte de aquí, con cuidado, y vemos que van saliendo las grapas. Abriremos el portón con la ayuda del sacagrapas. Iremos tirando de la parte inferior del paragolpes. Le vamos dando en los puntos donde vemos que las grapas de presión están haciendo fuerza. Como podéis ver, tenemos uno aquí y otro aquí, que va justo debajo del reflectante. Ahora vamos al otro lado. Faltará de sacar las grapas de la parte inferior. Una aquí, otra aquí. Son las 4 grapas que hemos quitado de la parte inferior y si os dais cuenta, sin ningún tornillo más, sale completamente. Desenchufamos el cableado con mucho cuidado, sacamos el conector, pulsamos y lo desconectamos. Tal y como os comentaba antes, tenemos que retirar el refuerzo y recuperaremos 2 tuercas en cada lado que las pondremos con el enganche. Retiramos el refuerzo, este ya no se utiliza. Colocaremos el cuerpo central del enganche. Y pondremos las tuercas que llevaba el vehículo en estos dos puntos, tanto en la izquierda como en la derecha. Colocaremos la pieza de la derecha junto a las tuercas incluidas en la tornillería del enganche. En el lado izquierdo colocaremos también la pieza. Si os fijáis, esta muesca que lleva aquí es para identificar la pieza de la izquierda y distinguirla de la derecha. Como podéis ver, en esta pieza de aquí también llevamos la muesca indicando que es pieza izquierda. En la parte inferior colocaremos los tornillos de ambos lados del chasis. Terminado de aproximar todos los puntos, le daremos el par de apriete correspondiente. Tuercas y tornillos de 10, todos ellos a 51 Nm. Terminada la instalación del enganche, pasamos al kit electrónico. Y en esta ocasión la recomendación es el kit Aragon Track, debido a que, dependiendo de si lleva o no lleva plazas, si es una versión carrozada y va completamente tapado el interior, es mucho más cómodo y más sencillo de colocar nuestro kit Aragon Track. Después tenemos la opción del kit específico. Tiene que disponer de este conector, pero ojo, no solamente el conector. Tiene que tener también la centralita conectada. En esta ocasión hemos hecho la prueba y la centralita está desconectada o carece de ella. Es mejor el conexionado de un kit Aragon Track, el cual lo conectaremos directamente a las señales de los pilotos y el positivo lo pasaremos hasta la parte delantera, directamente a la batería. Vamos con ello. Hemos colocado la base de enchufe sobre el soporte y vamos a sujetar con la ayuda de las bridas incluidas en el kit el cableado al tubo.
La ventaja del kit Aragon Track es que lo podemos colocar en el exterior del vehículo, estando preparado para que no se moje ni sufra ni con polvo ni con agua. Con la ayuda del tornillo incluido en el kit, lo sujetaremos al chasis del vehículo. Una vez hemos colocado la centralita, nos quedará de poner los cables de masa. También vemos aquí que tenemos el positivo directo y el positivo de contacto. Si nos los solicita el cliente, los podemos colocar junto con los kits auxiliares. En este caso, el cliente no los ha solicitado, los hemos dejado encintados para usarlos en caso de que más adelante nos lo pida. Usaremos los tornillos de masa originales del vehículo, si no, también nos viene incluido en el kit el tornillo para poder ponerlo de forma autorroscante, igual que el del soporte de la base. Vamos a sujetar el cable con bridas y también vamos a dejar pasado el cable de positivo hacia la parte delantera del vehículo y el cable del intermitente derecho hacia el lado derecho. Para pasar el cableado hasta el piloto de la derecha, para evitar tener que dejarlo por la parte inferior y que quede el cableado al aire, vamos a hacer lo siguiente. Con la ayuda de una guía, vamos a pasar el cable. Ya tenemos el cableado aquí y ahora nos quedará subirlo hasta el piloto. Aprovechando que tenemos el coche levantado y tenemos ya los cables preparados para pasar a izquierda y derecha, cogeremos el cableado que va hacia la alimentación y lo pasaremos con la ayuda de las bridas hasta la parte delantera. Hemos dejado el cable de positivo en el vano motor y luego haremos el conexionado sobre el positivo de la batería. Ahora retiraremos ambos pilotos, buscaremos las funciones y haremos el correspondiente conexionado. Retiramos los dos tornillos y con cuidado sacamos las grapas de presión. Desconectamos y hacemos lo mismo en el piloto de la izquierda. Con la ayuda de la guía hemos pasado el cableado hasta el hueco del piloto. En el lado derecho, exactamente la misma operación, con la ayuda de la guía, aprovechando que ya no tenemos que hacer ninguna operación más en la parte inferior, vamos a dejar colocado el paragolpes y no tendremos que realizar ningún tipo de recorte, ahora lo veréis. Para terminar de colocar el paragolpes, volveremos a colocar las faldillas con la ayuda de la grapa y de los remaches incluido en el kit de tornillería. Primero sujetamos con la grapa la parte inferior y una vez que lo tenemos bien posicionado, ponemos los remaches. En este vehículo hay que tener una cosa muy presente. Si nos fijamos, encontramos varias señales de posición, pero en esta posición, cuando pisamos el freno, sube de intensidad. En el mismo cable disponemos de la señal de posición y freno. Tal y como indica el manual, conectaremos el cable de freno y el de posición al mismo cable. Estamos en el piloto izquierdo y hemos localizado las señales. De tal forma que nos queda el cable gris con una tira naranja para la señal de intermitencia. Al ser intermitente izquierdo, cable amarillo con una línea blanca de nuestra instalación. Es amarillo con línea blanca porque es un kit Aragon Track y lleva todas las señales de los pilotos con una línea blanca. Antiniebla, cable blanco con una línea azul. Conectaremos el cable azul con línea blanca de nuestra instalación. Como hemos podido ver antes, este vehículo dispone de posición y freno en el mismo cable. Es el cable blanco con una línea verde. Procederemos a conectarlo como marca el manual, que es el caso 5. Conectando la señal de freno, que es el cable rojo con línea blanca. Y a ese mismo cable conectaremos el cable de posición del lado izquierdo.
Recordar que al hacerlo de esta forma no es necesario conectar la luz de posición del lado derecho. En el piloto derecho conectaremos tan solo dos cables. Uno, el intermitente derecho, que es el cable verde-naranja en el vehículo y verde-blanco en nuestra instalación. Y el cable verde-negro, que es la señal de marcha atrás, con el cable naranja con línea blanca de nuestra instalación. Levantamos el capó y nos encontramos la zona de la batería. Este es el borne que se utiliza para arrancar en caso de que nos quedásemos sin batería. Justo debajo encontraremos el conexionado de la alimentación de positivos. Lo cogeremos en este punto de aquí. El cableado lo tenemos pasado hasta el vano motor. Lo pasamos por la parte de atrás de la batería y lo sujetamos aquí con una brida. Hemos dejado colocada la anilla, el fusible aéreo y lo colocaremos sobre uno de los tornillos que tenemos en el repartidor de corriente de la batería. Aflojamos el tornillo. Colocamos otra vez de nuevo la tuerca. Colocamos el fusible y ya tenemos alimentada la instalación. Vamos a comprobarla. Una vez que hemos conectado el positivo, pasaremos a la comprobación del kit. En este caso estamos utilizando nuestro Aragon Tow Bar Tester. Como podemos ver, aun siendo sistema multiplexado, reconoce perfectamente tanto la señal de posición como la de freno. Como últimos pasos colocaremos la bola. Sobre el punto que veis ahí colocaremos la base de enchufe. Dejando la base un poquitín inclinada. Por último, daremos el par de apriete a los tornillos de 10 de 51 Nm. Y de esta forma terminamos el montaje de esta Ford Tourneo Custom. Hasta la próxima.